Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. Bueno, ya estamos de regreso en este espacio Al Día con Puerto Plata, que transmitimos a través de La Reina Radio Isabel de Torres en los 98.9 del dial de tu radio en este viernes, que la gente dice que los viernes comienza el fin de semana. Señor director. Así es. Bueno, aquí estamos, pero yo quiero, antes de presentar nuestro invitado de honor, que me permita él, ¿verdad? Y los amigos que nos escuchan y nos ven vía YouTube y Facebook, presentarle la edición de el semanario El Periódico El Faro. Recuerden que esto es parte de nuestra historia. El Faro, la luz que guía la verdad. Gracias a Augusto Vázquez que nos los envía. Y vamos a proceder a leer el principal titulares. Carisma Hotels hará 300 habitaciones y parque acuático. Eso es en el proyecto Punta Bergantín. Así es. Eso fue parte de los acuerdos que firmó el ministro David Collado ahora, recientemente. Día Nacional del Periodista. Ese es otro titular que tiene el periódico El Faro. Hombre se quita la vida en finca de Puerto Plata. Eso es en la comunidad de Tubagua. Sí, lamentablemente se ahorcó. Alcaldía continúa jornada de señalización de calles y avenidas de Puerto Plata. Proceso electoral en la circunscripción número 2 será reñido. Bueno, vamos a ver. Dice aquí el periódico El Faro. Gracias, Augusto. Ese es el semanario El Faro. Usted puede encontrarlo en distintos lugares aquí de Puerto Plata. Señores, con nosotros me place presentarle. Él es un destacado periodista de la provincia de Puerto Plata. Una gloria del periodismo dominicano, y en especial de nuestra provincia. Tiene ya más de 60 años en la comunicación. Este micrófono que usted ve aquí, ya él, imagínense usted, yo no había nacido, ni usted tampoco, no. Por supuesto, y ya él hablaba por este micrófono. Así que hoy está con nosotros don Santiago Lozano, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Puerto Plata. También ha sido presidente de otros gremios que no lo vamos a imagínense, porque mencionar la vida de él, el currículo, su hoja de vida, sería pasarnos hasta las 9 de la mañana. Entonces no le haríamos la entrevista, ¿verdad? Así que, Santiago, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista y venir a conversar con nosotros hoy, Día Nacional del Periodista. Nada, quería primeramente agradecerles a ustedes que hayan tenido la gentileza de esta invitación. Me pusieron a tomar lucha. Esta tercera planta me pusieron a subir hacia arriba sin ascensor y creí que no iba a llegar nunca. De todos modos nos quedan... Mire, una de las situaciones que Augusto abandonó este espacio fue por eso. No, cualquiera. Naturalmente todavía nos quedan algunas energías que están reservadas ahí para casos como esto. De emergencia. Para emergencia. Sí. Y entonces nada, agradecerles a ustedes esta gentil invitación, sobre todo un día tan especial como el día de hoy, el Día Nacional del Periodista. Se instituyó en honor precisamente al primer periódico que surgió en este país hace 200 años, por allá por los años 1821, el Telégrafo Constitucional. Así es. Fue efímero ese periódico, pero marcó la pauta para que 200 años después estemos sentados aquí hablando de periodismo. Y es una gran cosa, porque yo digo que nosotros somos una especie de una parte o una pata, como se dice, de el sistema democrático que vive el país. Cuando no hay prensa libre, no puede haber tampoco democracia. Así es. Y en ese orden, por eso hoy creo que debemos celebrar por la salida de ese periódico, pero también debemos conmemorar por la cantidad de hombres que ya partieron, pero que nos aportaron también sus ideas, su coraje, para que hoy estemos disfrutando a plenitud de la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Así es, Así gracias. es. Don Lozano, para iniciar, ¿qué tiene hoy pautado el Colegio Dominicano de Periodistas, filial Puerto Plata, como parte de los actos conmemorativos, verdad? Igual que también creo que se ha adherido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ustedes saben que aquí hay una especie de mesa de la comunicación, más sin embargo, que no operan divididos, sino juntos en la mesa. Claro. cuando tenemos la necesidad de juntarnos, estamos juntos, pero cuando tenemos la necesidad de realizar algunas cosas como la de hoy, las socializamos entre dos. El Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que para el día de hoy precisamente tiene dos actividades. Una a las 10 de la mañana, que es una especie de ofrenda floral que acostumbramos de manera tradicional a llevarle esas flores como recuerdo imperecedero al cementerio, al periodista que haya fallecido último. Eso lo hacemos de manera socializada, tanto del Colegio Dominicano de Periodistas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Igual ocurre con una misa en honor a los que se fueron y por la salud de los que estamos viviendo. Así es. Eso es para el día de hoy. Para el día de mañana, sábado, hay una La especie... misa es a las 5, la misa. A las 5. Sí. Y la ofrenda floral a las 10 de la mañana en el cementerio municipal. Ok. Para mañana una especie de intercambio, una tertulia, una especie de intercambio deportivo entre intramuros, como se dice, entre los miembros de ambos sindicatos que practican el softball, los que tienen ánimo todavía de hacerlo, porque como estos gremios están compuestos por gente que ya tienen unos años para atrás, pero también está compuesto por nueva sangre, nuevos miembros que son jóvenes que están en capacidad de practicar el deporte. Para el domingo, en el club de Daniel Aristi, cerca de la zona franca, hay una especie de pasadía para concluir esa parte. Había también una actividad que sería para el reconocimiento de algunos comunicadores que han trillado un camino luminoso, tanto en el periodismo como camarógrafo, articulista y ese tipo de cosas. Y queremos también testimoniarles nuestros afectos a través de un reconocimiento que se hará en el Ayuntamiento del municipio de Puerto Plata a las 6 de la tarde del próximo viernes. Muy bien. Exacto. Es una especie de un programa más o menos reducido dentro del campo de las posibilidades que nos permiten realizar esta cosa. Bueno, pues de todo modo, Lozano, yo pienso que es la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas y el sindicato esta de aquí de Puerto Plata es una de las que desarrolla un programa más amplio. Realmente, no sé si es porque estamos lejos de la capital y tenemos que estar, nos vemos siempre, estamos cerca. Puerto Plata nos permite esa facilidad porque tiene el colegio y el sindicato una especie de afinidad tan grande que muchos de los miembros del Colegio de Periodistas también son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, inclusive también del Sindicato de Locutores Carlos González. Y también son miembros de otras entidades como está también los camarógrafos, sí. los cronistas deportivos que también son afines. Son afines. Pero tenemos un poquito de más independencia entre nosotros. Perfecto. Don Santiago, bueno, ¿qué considera usted que ha cambiado de la comunicación de ayer a la comunicación de hoy? Para bien y para mal. Yo pienso que hay cosas buenas y cosas que hay que mejorar, porque si bien es cierto que la tecnología nos ha traído cosas importantes, y dentro de ellas creo que la democratización de los medios de comunicación, que antes estaban concentrados en unas cuantas manos. 30 años atrás nosotros hablábamos del periódico El Nacional, el Listín Diario,
la información de Santiago, el Caribe. El siglo. Bueno, la cuestión es que Posteriormente. estaba como en 5 o 6 bandas. Sí. Ahora tenemos una especie de cobertura abierta en que todo el mundo ha tenido la facilidad de incursionar en los medios de comunicación. Se ha diversificado el asunto, todo el mundo habla, todo el mundo escribe, aunque hay esa partecita, yo creo que tenemos que en un momento determinado controlarla, porque una gran cantidad, decía esto, porque siempre el periodismo ha sido una especie de plataforma informativa para dar a conocer hechos y cosas que ocurren, pero noto que en estos tiempos también se ha convertido en una especie de entretenimiento y hay mucha gente que le están sacando más beneficio a esa parte que los propios periodistas que se ejercitan y que cumplen más o menos con el rol de realizar un periodismo ortodoxo, porque el periodismo realmente no ha perdido su esencia. Ya ustedes ven que muchas de las informaciones la gente la destaca, pero se queda en el lead, en la primera información, porque no saben construir la noticia completa. Así es. Y esa parte yo creo que se monetiza. Hay un cerebro humano que maneja esas cosas. Y entonces... Y tenemos una población que hoy día Exacto. lamentablemente no le gusta la lectura. No, y entonces ahora las facilidades del celular, Sí. usted no tiene que salir, antes usted tenía que coger para el parque a las 5 de la tarde, esperar que llegara el Nacional para las noticias de la tarde. A Sí. las 5 de la A las tarde. 5 de la tarde usted veía un paquetón de gente esperando que llegara el Nacional para ver qué cosa ocurrió de las 12 por delante. Ya usted tiene la noticia en su bolsillo. Sí. Aunque Ya sea al instante. Aunque sea con un link nada más. Sí. Pero Está ahí. está ahí la noticia. Lozano, el público que hoy día sigue consumiendo prensa, sigue consumiendo información, también es un público que puede discriminar entre este espacio que no tiene límite, porque llegas a todos y ya todos podemos reportar o escribir un hecho. Aún el público sigue viendo qué es una noticia y qué son hechos que acontecen y que no tienen el tratado informativo que ellos requieren. El periodismo ortodoxo ha dejado su base y a quien le interesa la información completa, pues espera los medios de comunicación abiertos, como son los periódicos, los noticiarios de televisión, porque para ser periodista se necesita, y cuando no a la universidad, hacer talleres de información, y eso implica que usted aprenda a conocer la noticia de cabo a rabo, como se dice. Así es. Ahora los que la tienen como entretenimiento y para monetizar, con el primer párrafo tienen. Y hay una cantidad de gente que consume eso. Así es, así es. Y hay unos cerebros que le interesa eso también. Porque eso da especie de view y no sé cuántas cosas más, porque hay unos nombres técnicos que se utilizan hoy. que se utilizan ahora. Esa tendencia hacia eso pudiese más adelante seguir, esos cambios pudiera afectar al ejercicio propio del periodismo. Yo creo que va a llegar un momento en que las cosas se tendrán que componer, porque dice que jactarse mucho es un problema. Le cae más. Como quiera hace daño. ¿Usted cree que va a haber una explosión? Va a llegar un momento que la gente va a comenzar a decir, no, va a llegar un momento en que las cosas que van a caer por su propio peso y que tendrán que necesariamente ser controladas. O sea, que todas estas plataformas que uno ve hoy día... yo no sé hasta dónde nos quieren llevar con ellas. Sí. Muchas plataformas incluso que se Porque tú no tienes control de quién maneja eso. Sí. Ni tú, ni yo. No. Ni si son los chinos, ni si son los americanos. Sí. Mira qué guerra que hay con el fake news. Exacto. Qué sé yo qué. Don Santiago, Que la noticia falsa. Sí. Que usted la cree verdad pues de tanto repetirla. Porque en un segundo se repiten miles y miles de cosas que no son ciertas. Que pudieran ser incluso estrategia de grupos para colocar eso y hacerle ver a que eso y es un manipular, hecho. obviamente. Por eso es que te digo que el periodismo ya no tan solo es una plataforma
informativa para conocer la información, sino también Claro. es una plataforma para tenerte la mente ocupada en algo. Así es. Así es. Don Santiago, precisamente hablando de incluso de esas plataformas, ¿usted cree que, por ejemplo, estas plataformas, hay muchas personas que hacen contenido muy valioso en YouTube, Facebook, en todas las redes sociales, pero hay otras personas que lamentablemente tienen un contenido que va en perjuicio de la moral, mucha malcriadeza, dicen palabras obscenas? ¿Esto usted cree que algún día tendrá el gobierno? Incluso se habla en un proyecto que hay en el Congreso de regular incluso estos contenidos vía YouTube, porque YouTube no tiene ese freno que pudiéramos tenerlo por aquí en esta estación o un canal de televisión. Eso encaja dentro del marco de lo que te señalaba en principio, Sí. que a tanto desborde Exacto. va a venir un momento de recogimiento. Lo único que uno no puede establecer en qué momento mundo? se va a producir. Pero de que va a llegar eso, porque va a haber una especie de saturación que usted mismo va a decir, pero Dios mío, voy a amanecer leyendo esto y esto y esto y esto. Y usted mismo se va a poner sus límites. No, y cada minuto hay información nueva, o sea, es imposible. No, Dios mío. Lo de menos es que usted, por ejemplo, antes usted, cuando entraba a un metro por la mañana o que iba a Santiago, a la capital, usted decía buenos días y todo el mundo le respondía buenos días. Ahora todo el mundo tiene un celular en la mano y nadie sabe que usted entró, ni siquiera que usted va en el metro, Así sentado al lado del que está ahí, porque va tan entretenido Sí. y mandando mensajes y escuchando que no se da cuenta que usted está al lado y llegan hasta la capital sin darse cuenta. Que no sabe si es un enemigo que está ahí, su Exacto. enemigo. Sí. Santiago, esta misma tendencia, este mismo incremento de la tecnología, a veces yo me he preguntado, son cosas que yo me llegan a la mente y digo, ¿cuál es el límite o hasta dónde? ¿Y quién forma parte de este juego? Los medios de comunicación, la información, ¿quiénes la van a auspiciar? ¿La vamos a tener porque los sectores políticos tienen interés o por el sector empresarial? ¿Quién mantiene la información? Porque ciertamente que esta industria con este incremento uno se pregunta ¿quién va a provocar que eso se mantenga? El poder político, la democracia, los empresarios. ¿Qué va a permitir que la información siga siendo y los medios un tema interesante? Bueno, los que venimos de allá, desde allá, Sí. podemos decir que los medios de comunicación, especialmente las emisoras, no tan los periódicos, pero las emisoras, en era de Trujillo, ningún empresario le interesaba tener una emisora. Y de los años 60 hacia atrás, la mayoría de gente que tuvo emisora eran gente técnico de la radio. Era como Era una especie de un juego. un juego. Exacto. Además, cualquier transmisor se armaba con tubos, que eran tubos. Sí. Sí. Hacía un transmisor y cuando venía a ver usted estaba transmitiendo. Pero aparte también la limitante de que usted no quería, ningún empresario que quería estar bien con el régimen de Trujillo, Bueno. no se atrevía tampoco a tener un medio, Claro. porque tendría que estar todo el tiempo con la zozobra. Obedeciéndole. Sí. Y no hay con la zozobra de entregarle un medio Ah. a una serie de gente que pudiesen hablar, meter la pata Sí. y usted cae en un gancho. Y entonces, para esa época, nadie se interesaba en tener un medio de comunicación. Los empresarios y los políticos comenzaron a entender la importancia que tenían los medios de comunicación cuando se produjeron las primeras elecciones libres y democráticas con la llegada de una comisión del Partido Revolucionario Dominicano que hacía vida en Venezuela, y el doctor Joaquín Balaguer, sagazmente, que quería quedarse en el poder, permitió la entrada de diversas organizaciones políticas, dentro de ellas el que mejor organización tenía, que era el Partido Revolucionario Dominicano, y a la sazón permitió que una comisión integrada por Telma Fría, Nicolás Silfa, Mon Castillo, Ángel Miolán y Peña Gómez
hiciera una especie de caminata por todo el país para saber que se podía hacer política. Tan así es que mucha gente estaba chivo todavía porque estaban los Trujillo y estaba Balaguer en el poder. Después que mataron a Trujillo, recuérdense que a Trujillo lo mataron el 31 de mayo y los Trujillo y Balaguer duraron hasta agosto. Y Ramfi cuando se fue, todavía tenía gente detenida de los que participaron en la revolución de Constanza, Maimón y Aterón, donde a todos se lo lambió, como se dice. Y entonces, pues, ahí se comenzó a tener creencia e importancia de lo que eran los medios de comunicación, porque el profesor Bosch hizo como una especie de escuelita diaria por el programa, por Radio Comercial, Tribuna Democrática, y todos los días se dirigía al país con su lenguaje, que todo el mundo lo entendía. Tan así que Vox no tuvo mucha dificultad en ganarle a Viriato Fiallo, porque cuando ya el grueso ya se permitió la entrada y hacer campaña política, a Vox se le preguntó que si podía si se podía gobernar aún con los Trujillo adentro. Y Juan Bosch, que era un tipo psicólogo, sociólogo, cuentista, dijo que sí, que no había problema en gobernar con los Trujillo. Un país que duró 31 años bajo la tutela del querido jefe. Entonces, nada, Juan Bosch fue en coche, aún cuando tenía un talón que los yanquis no lo veían con mucha simpatía y comenzaron a tildarlo como de pro-comunista y la Iglesia Católica también. La cuestión es que Juan Bosch ganó pero Juan Bosch, digo yo, en ese pensamiento y esa palabra de Juan Bosch no fue un gran error, fue una cosa exitosa. No, porque todo el mundo... Porque ¿cómo lo sacas tú si tienen 30 años ahí? Lo único que él no le puso la mano fue a los militares de la época, los Bochán Javier, los Nival Ceja, los Jaques Oliveros, que decían que eran dueños de la región norte, los Nival Ceja. Esa gente él la dejó. Y a los 7 meses, entonces, un 25 de septiembre, le dieron el golpe de Estado, que eso es otra historia. Pero como comenzamos hablando de la radio, de allá para acá comenzó los que tenían la posibilidad de tener permiso de hacer emisora. Mira que nosotros aquí éramos fanáticos, por ejemplo, de la pelota, de los equipos que militaban en Cuba. Pero el día tú cogías Radio Habana, a Radio Progreso, a CMQ, lo cogía como pero si no habían tantas emisoras. No, el día le estaba vacío. Claro. Entonces tú eras simpatizante de los Almendares, de La Habana, Cuba. Muchos peloteros que vinieron, Perucho Fomentar, Alonso Perry, que ya uno lo conocía cuando vinieron entonces a República Dominicana a formar parte de los equipos dominicanos que se han mantenido todavía, ya se amplió la liga, pero antes era Licey, Escogido, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales. Pero de allá para acá fue que los que tenían, los políticos comenzaron a darse cuenta la influencia que tenía, porque Juan Bosch, tú pasabas casa por casa y tú escuchabas al profesor Juan Bosch o haciendo su cuento, haciendo la perolata. De ahí creó una serie de frases que son lapidarias, que se quedaron. A los ricos los tildaba que andaban en pescuezo largo, y la palabra tutumpote. Y a nosotros los pobres nos llamaban los hijos de Machepo. Los hijos de Machepo. Y esas frases se convirtieron en lapidarias hasta el sol de hoy. Sí. Así es. Santiago Lozano, antes había una yo no llegué a conocerla tanto, pero aquí frente a Renovación, en un momento hace muchos años, que yo caminaba por ahí porque había una emisora de ondas cortas. ¿Qué? No, ahí lo que estaba era el canal dirigido... Pero antes no había una emisora de ondas cortas. Por ahí... La que tú te refieres son las emisoras comunitarias, que no eran más que en la ciudad. Porque sonaban otras frecuencias. No, lo que pasa es que había, cuando eso había también mucha gente que tenían equipos de radio, en radiofrecuencia para comunicarse con un equipito en su casa y por ahí hablaban y eso ha desaparecido. Pero ahí en la calle Duarte, lo que por mucho tiempo funcionó fue el canal UHF 21 de Camilo Carrao. Y ahí nosotros comenzamos la televisión. Ahí entrevistamos casualmente a Leonel Fernández para esa época. Pero
Actuaba como un canal de televisión, un UHF 21. Perfecto. Lozano, ¿cuándo los periodistas? Yo quiero que usted me dé esta oportunidad. Sí. Le mandan unas felicitaciones a Santiago y a todos los periodistas. Mediante esta vía quiero felicitar a todos los periodistas puertoplateños y de la República Dominicana y todo aquel que ejerce la comunicación con apego a los principios éticos que nos permiten contribuir a una mejor nación. Eso le manda esas felicitaciones el doctor John Tavares Capellán. A todos los integrantes de este equipo también. Y de la segunda y tercera emisión. Amigo mío. Entonces, hemos estado ligados a muchísimas actividades siempre. Sí. Con su anuencia, vamos a ir a una breve pausa. Y regresamos inmediatamente. Continuamos hablando de periodismo y, por supuesto, son los que mandan, y además que esa pausa que se hace es con el propósito de cumplir con la gente que paga. Así es. Y de mantener el proyecto. Regresamos en breve. Bueno, ya estamos de regreso, señor, en la segunda parte de nuestra entrevista con Santiago Lozano, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, filial Puerto Plata, locutor por más de 60 años. Bueno, y su vida no hay que mencionarla. Así es. Santiago, Lozano, ¿cuándo? Yo quiero una pregunta simple y peligrosa, Santiago. ¿Cuándo los periodistas comenzaron a hacerse ricos? Porque los periodistas eran unos personajes que, si bien es cierto que han tenido un gran respeto en la sociedad, eran los personajes de coger la guagua, de llegar sudado, de llegar con unos pantalones trujados, unos zapaticos, unos bolsas de periódico, una cosa. Pero ahora los periodistas llegan en jipeta, en cosas. ¿Qué le cambió la vida? Los que han abrazado esta profesión no tienen manera de cómo hacerse ricos. Ay. Los que han abrazado esta profesión de manera seria viven siempre de la publicidad que reciben. Mucha gente, cuando te da una publicidad, lejos de tener un concepto claro de para qué sirve la publicidad, si son amigos tuyos, te faltan hasta el respeto, porque lo que te dicen, te voy a dar una ayudita. Sí, así. Eso sucede en este pueblo. Para ayudarte. Y si usted cree que con una ayudita usted se hace rico. No. Lo que pasa es que en la viña del Señor hay de todo. La misma política, cuando usted ya come, antes a nosotros. Yo recuerdo que en 1974 yo asumí la candidatura por los partidos que componían el Acuerdo de Santiago. Y para esa época yo tuve que renunciar por 4 o 5 meses de sindicato, porque dentro del marco de la filosofía se decía que los periodistas no podíamos ser políticos. Sí. No podíamos tener ningún tipo de bandería política para ejercitarnos dentro de un marco de respeto y consideración. Eso es inconstitucional. Y yo tuve que realmente renunciar para esa época. Y durante 4 meses hacer la campaña. Tuvimos que retirarnos porque cuando eso estaba la Guardia Colorada dando fuetazos a todo lo que da, con los policías y los guardias con una banderita roja en la punta de los cañones. Y muchas amenazas. Bueno, cuando eso murió Orlando Martínez, entonces que aportaron. Entonces, dígame usted si Orlando Martínez murió rico. No. Lo que pasa es que también con el devenir de los años, muchos periodistas comenzaron también a identificarse con los partidos, a aceptar cargos, las cosas fueron variando. A defender intereses. Y entonces ya ahí comenzaron también a fluir esa cosa que usted llama riqueza de los periodistas, que ha sido adquirida más o menos por ese tipo de identificación de colores partidarios sobre todas las cosas. Porque usted con un sueldo, bueno, esta emisora tiene su aval en el sentido que los periodistas, especialmente los locutores, en el año 1970, 18 de marzo del año 1970, tuvimos la necesidad de hacer una huelga parando las emisoras. Y la única que nos sirvió como puente de ataque, porque no tenía locutores para esa época, fue esta emisora que para esa época se llamaba Radio Isabel de Torres. Así es. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días.
Buenos días, Señor Santiago. Tavares, buenos días a todo el elenco de comunicación. El querido habla, buenos días, maestro Lozano. Buenos días, querido. Ícono y paradigma de la comunicación decente, comprometida con los ideales nobles del pueblo y sobre todo con la coherencia. Quiero en este día pues felicitar a todo lo que es el espectro de comunicadores, periodistas y afines, en razón de que yo creo que todos de alguna manera contribuyen a fortalecer el esquema de la libre comunicación, del libre acceso a los medios y sobre todo del sistema democrático. Pero decirle y comprometerme como futuro congresista de que hay que caminar hacia la creación del denominado Código de la Comunicación, donde se establezca más garantía, más beneficios, mayores restricciones en términos de que no todo el mundo puede inventar con la comunicación, y eso hay que crear en la República Dominicana, el Código de la Comunicación. En ese sentido, mi compromiso como futuro congresista y reiterada mis congratulaciones y felicitaciones para todos ustedes, comunicadores, amigos y hermanos. Felicítese usted también. Muchas Claro, porque usted querido. también es miembro Así es. activo de la Señor. comunicación. Sí, señor. Y nosotros, no periodista, pero sí locutor. nosotros Claro. sabemos que si usted llega al Congreso, lo que usted está señalando lo haría. Pienso que sí. No nos quepa, que no le quepa la menor duda al que está escuchando nuestro programa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Tavares, hablamos. Sí, hermano. No hay sí. problema. Muchísimas gracias, Gracias, Alfonso Alfonso Crisóstomo. Crisóstomo. El querido es diputado y candidato a la misma posición por la Fuerza del Pueblo. Gracias por la llamada y por las felicitaciones que nos ha brindado. Como Pues ¿verdad? le decía, en el año otro día. 70, los locutores no tenían un sueldo tan estable, los locutores, y los periodistas menos, Sí. porque no había solamente existía un noticiero. La Voz del Atlántico siempre se caracterizó por estar haciendo transmisiones desde Radio 1000, de Radio Comercial, de la situación mundial de Ramón de Luna de Santiago. Y entonces, el sueldo que nosotros teníamos, yo era de los que más ganaba, y el sueldo más alto que yo alcancé para esa época era 270 pesos mensuales por 3 o 4 horas que yo laboraba. Y nosotros queríamos establecer un marco de referencia para el pago de quien se ejercitaba como locutor. Luis Pellegrín era el que mejor podía pagar porque como tenía Long Beach, tenía hoteles, muchos locutores de otra parte venían y Luis Pellegrín podía alojarlo en su hotel. Pero los demás no podían tener esas facilidades, pero tampoco no era una cosa de los Cepeda, y Cepeda tuvo en esa época para acá, pero en los años 59 o 58. Y nosotros establecimos que se nos pagara 40 pesos por hora. Es decir, usted trabajaba 1 hora y se le pagaran 40 pesos mensuales. Si trabajaba 3 horas, el dueño de la emisora me decía, tú estás por encima de ese salario. Y como tú eres líder, porque nosotros entonces dirigíamos la filial de Amucaba, que dirigía al Mansor González Canahuate como presidente de Amucaba a nivel nacional, pero tenía su departamento de locutores, bailarines, músicos y cantantes. Y nosotros entonces éramos representantes de esa filial aquí. E hicimos esa huelga por 4 días, de lunes a viernes. De Santo Domingo vino la comisión de Adora a dialogar con nosotros. Y de los 40 pesos que se iniciaron, los dueños temperaron por pagar 30 pesos. Sí. El dueño de la emisora me decía, tú vas a tener, tú te ves bromar, porque yo voy a tener que rebajarte el sueldo. Si yo ganaba 240 con 3 horas y después entonces tenía que rebajarme. Y me consideró, porque me rebajó el sueldo a 120, Ajá. de 240. De 240. Porque yo lo que trabajaba eran 3 horas. 3 horas. Y si tú lo quieres. Y Radio Isabel de Torres nos sirvió como la fortaleza. Ahí comenzamos nosotros a insultarlo. Esos chupasangre, eso que se yo. Y ellos escucharon eso. Y que salieron a buscar locutores para Santiago, pero entonces, nada, Luis Pellegrín, que Dios lo tenga en gloria, trajo un locutor que se llamaba Rafael Martínez y abrió la emisora, pero él no sabía que había una huelga. Lo llamamos, y cuando lo llamamos, él dijo que lo subieran a buscar en una jipetica pequeña que tenía FIFO Brugal, pero cuando fueron a buscarlo allá a Long Beach, porque vénganme a buscar porque yo no tengo en qué bajar para dialogar. Y entonces ahí don Luis lo interceptó en el camino,
De ahí vino un camión de guardia, nos rodeó la emisora. Hubo un corre, Arturito Serrata, Nay Reyes cayeron presos. Y nada, ellos temperaron por pagar los 30 pesos. El dueño de la emisora, de nosotros, no quería como someterse mucho al pago de salario. Sí. Sí. Y entonces abrió la compuerta de que los locutores que querían comprar su espacio nos dio la facilidad de que a un 50%, sus 50 para acá, 50-50. Exacto. El que tenía facilidad de, aparte de ejercitarse como locutor y como periodista, también la facilidad De pagar. de pagar. Ujú. Muchos salieron, algunos nos quedamos, y esa es la razón por la cual todavía nosotros estemos por 63 años de manera consecutiva en esa empresa, porque yo fui de los que se atrevió A pagar. a hablar por radio, pero también a buscar los anuncios para pagarle a la Claro, empresa. claro. Porque desde el inicio de este ejercicio en República Dominicana y en Puerto Plata, siempre han sido los comerciales que han subsidiado el tema de los medios. Siempre así es. Y nada, nos quedamos unos cuantos, otros fueron saliendo, otros se quedaron sujetos al sueldito que Ujú. Sí, sí. se les pagaba, que no era una cosa del otro mundo. Con decirte que los anuncios para los años 60 y 70 todavía, la fábrica de fósforo yo recuerdo que pagaba 5 pesos mensual, un anuncio. Muné y compañía, eran cositas que Sí. para tú juntar 200 pesos, tú tenías que Ay, mi madre. llenar la emisora de anuncios. O Así sea es. que lo que estamos en Discúlpeme, otra época, sí. escúchame de nuevo, como Sí, decía Leonel no hay- Fernández en su no hay primer... problema, no hay problema. Dice aquí también le mandan otras felicitaciones a usted y a todos nosotros los periodistas. No, claro. El alcalde Roquelito García felicita a periodistas con motivo del Día del Periodista. El alcalde de Puerto Plata, Roquelito García, felicitó en el día de hoy a la clase periodística del país, en especial a la de nuestra provincia, extendiendo la misma a todos los gremios que agrupan a los periodistas, especialmente al Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Prensa SNTP y demás gremios que conforman la parte de la Mesa de la Comunicación en la provincia de Puerto Plata. También la doctora Yudel Camerete, esposa de Johnny, dice: felicidades a todos los que componen el programa, es al día con Puerto Plata, No, tanto en nada, la primera, nada, segunda y claro, tercera claro. emisión. Celebramos su gran labor de comunicación e información a la población, haciendo un trabajo ético que enaltece su profesión. Un abrazo. Bueno, gracias por sus Gracias. felicitaciones. Oye, a Yo nombre, quiero que usted a me- nombre de la Mesa de la Comunicación, Sí, sí, sí. gracias Sí. a usted y a todas las personas que de algún modo, aunque no hayan podido llamar, pero sabemos Claro. que tienen esa identificación por la diversidad de cosas que nosotros le ofertamos a través de estos hilos. Pero este amigo suyo también le manda felicitaciones. Oh. Walter Musa congratula a periodista puertoplateño y del país, el candidato a la senaduría de esta provincia por el Partido de la Liberación Dominicana y la Alianza Rescate RD. Walter Musa felicita a todos los informadores públicos de esta provincia, es decir, periodistas y comunicadores, y del país, con ocasión de celebrarse hoy, 5 de abril, el Día Nacional del Periodista. El exalcalde de esta ciudad de Puerto Plata destaca los grandes aportes de los periodistas y a la defensa de las libertades públicas del Estado de Derecho y del sistema democrático. Gracias a todos, de verdad, los Así que nos es. están enviando felicitaciones, al querido que nos llamó, a todos, de verdad. Don Santiago, Dígame. yo quiero que usted me diga, ¿cómo inició Santiago Lozano? Usted tiene más de 60 años en la comunicación, pero ¿dónde inició? Bueno, no sé por qué, pero me gustó siempre. Yo escuchaba algunas voces, como te dije en principio, las emisoras nacionales se escuchaban en Puerto Plata bien y habían Sí. algunas voces que cautivaron a uno, como Julio César Félix, Ramón Rivera Batista, eran locutores de estirpe a nivel de la voz dominicana que se escuchaba aquí de manera local. Entonces, pues, inmediatamente yo, cuando se inició la voz del Atlántico, en el 1958, fuimos una cantidad de jóvenes, como siempre se estila, que llaman jóvenes de la ciudad con el propósito que tengan las inclinaciones de querer ser locutor. Sí. Yo fui para esa época en el 58, tenía algunos 18, 19 años. No importa que me la calculen la edad, pues yo no me la quito. Y entonces ya yo venía de la Liga del Atlántico, que Papi Mercado, que está viviendo aquí en Puerto Plata, era presidente de la Liga, que se fundó en el 58.
Y ya yo estaba en el medio. Sí. Sí. En la liga yo comencé a ejercitarme como maestrico de ceremonia de los Ok. actos deportivos de la liga. Maestrico no, maestro en Para ese esa entonces, época. adiós. Sí. Y entonces, pues, yo fui de lo que fui a la emisora, junto con Minerva Vargas, Alcedo Vargas, Sí. Germán Alceno. Fue un grupo, pero yo no cuajé en ese grupo. Ah. Pero me quedé estando en el medio, y a la sazón de que el 14 de junio salió de la clandestinidad, en el año 61, después de la muerte de Trujillo, ya Fernandito Cueto y doña Lilian Cueto tenían la necesidad de, porque ya yo practicaba, aunque fuera los domingos, ya yo comencé fijamente en el 61 con un programa los domingos, porque yo vivía imitando. Sí, Yo sí. vivía imitando, haciendo anuncios, me lo sabía de memoria casi. Y casualmente cuando mataron a Trujillo, el dueño de la emisora salió para Puerto Rico, le dejó la emisora en manos de Danilo Brugal, que era el administrador, y volvieron otra vez a llamar locutores. Y yo ahí cuajé. Me quedé ahí hasta el sol de hoy. Me quedé siempre, entonces ahí también era secretario general del comité José Roland Pérez. Ese nombre se puso el nombre de uno de los guerrilleros que vinieron de Maimón, que vivió en la calle Separación y que yo lo conocí. Ok. Porque en el año 56-57 él vivía al lado de una sastrería que yo aprendí a hacer sastre, ahí al lado de la farmacia Josefina, y él siempre estaba ahí. Después me entero con que él vino con los guerrilleros que vinieron en las lanchas Carmen Elsa y Tinina por Maimón y Aterondo, porque el primer grupo de 56 que vinieron en un avión aterrizaron por Constanza. De ahí cuajé, siguieron mis inquietudes, ya pasé, de los domingos pasé ya la programación normal, con un sueldito ahí de 50 pesos, que me duró hasta que llegó Radio Puerto Plata, porque entonces al dueño quería que yo cogiera para allá otra vez. ¿Qué cosa? Que Después perdió que se pelearon. Sí, entonces yo dije, bueno, pero Guardo tuve que hablarle mentira. Me están pagando más. Guardo me está dando 50 pesos más, yo no puedo venir para acá atento a 50 pesos y yo casado. Yo te lo voy a dar los 50 pesos y ya eran 100. Ahí- No. Y de ahí se desarrolla. y de ahí, bueno, pues seguí la ruta hasta el sol de hoy. Exacto. Un breve tocaron paréntesis. toda la maestría de ceremonia de los años 65, porque ya Aníbal Van en eso se fue para Nueva York. Juan Luis González había arrancado para Santo Domingo, igual que Danilo Alceno. Entonces, de los pupilos que quedamos aquí, yo fui de los que quedé también testimoniando las cosas. Y duré como 25, 30 años haciéndole maestría de ceremonia a la gobernación gratis. Gratis. ¿Cómo así? No. No, porque no se pagaba. No se pagaba. Bacana. Entonces, resultó que Aridio era encargado del matadero de Puerto Plata. Aridio, perdón. Aridio, perdón. Era el administrador del mercado. Y entonces le correspondió la oportunidad de tener que irse para la capital. Y como Aridio vivía al lado de mi casa, me dijo, Lozano, el cargo que yo tengo, yo voy a recomendar a Balbuena Farrington para que tú me lo sigas manteniendo Hasta que yo venga. por si acaso me va más para la capital. Sí, sí. Digo, háblate con Farrington porque tú sabes que yo vengo, eso fue en el 76, tú sabes que las heridas de yo estar combatiendo a los reformistas todavía están heridas, porque al ser candidato en el 74 yo tenía que tirar paquetico en contra. Claro, Pero Guardo Farrington era un tipo simpático. Lozano, el comunista, no mejor todavía, porque ese me preserva los intereses. Hasta el sol. Entonces Aridio se quedó por la capital y todavía estoy yo esperando que Aridio ocupe su cargo. Hace 48 años. Y Aridio no. Entonces me tocaron entonces la maestría de ceremonia Bueno. del ayuntamiento de allá para acá. Ah, ok. Y todavía Aridio te espera. Aridio, Y yo estoy esperando que Aridio me sustituya, pero nada. Sí, después porque Aridio en esa época se fue para trabajar para los periódicos de la capital. Exacto. No, y con Nene Rivera, que era también secretario de lo que es Chu ahora. Ministro de Interior y Policía. Con el gobierno de por allá. Sí, sí. Por esa época se fue allá. Otra personalidad que se
adhiere también a las felicitaciones el fiscal titular de Puerto Plata, Kelvin Duncan. Dice, Sí, de felicitaciones a todos los periodistas que trabajan incansablemente día a día para llevar las noticias a los ciudadanos. Su dedicación y compromiso con la verdad y la transparencia son fundamentales para una sociedad informada y democrática. Gracias por mantenernos siempre informados. Kelvin Duncan, fiscal titular. Muy bueno, muy bueno. Así es. Lozano, ¿cuáles son los desafíos así rápidamente que tiene el periodismo hoy día? Yo creo que aquellos periodistas que cumplen con la ética, con mantener su criterio de informar con apego a la verdad, siempre tendrán un lugar apartado a nivel del gusto del público. Por mucha exteriorización que haya, la gente siempre sabrá sacar su comida aparte a aquellos periodistas que con ahínco, con la verdad, con profesionalismo, con ética, se ejercitan. Yo creo que siempre tendrán un lugar apartado. Yo creo que solamente esa parte le tendrá un lugar apartado en la sociedad a esos comunicadores que de esa manera actúan. No importa el dinero, periodista tiene que saber que no se va a hacer rico por esa vía, cumpliendo con el sagrado deber de informar con apego a la verdad y siempre defendiendo los más caros intereses de los más caros intereses de los derechos fundamentales del individuo. Así es. Mi comentario cuando iniciamos a las 7 de la mañana, parecido al mismo que usted acaba de emitir. Don Santiago, hemos llegado a la parte final, pero sí, no pero quisiéramos... El tema son las escaleras. Sí. Pero si no, a mí me gustaría ya tener a Lozano mucho más tiempo aquí para que... No, ustedes saben que lo mío siempre ha sido hablar. Sí. Y dentro de ese marco, cuantas veces sea necesario que ustedes crean que yo puedo emitir algún juicio que se corresponda con lo que ustedes aspiran, mi personal, aunque tengamos que subir 3 plantas aquí, vamos a recibir esta llamada antes de despedirnos, de don Santiago. Sí, saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para Santiago Lozano, el Son del León. El Son del León. Ese programa tiene 56 años, tiene ese programa. Yo soy Salvador Martín, ya se me conoce. Salvador, sí. Mis amigos, callejoneros, contemporáneos, Augusto Vázquez, Manuel Emilio, de la calle 10. Yo hemos participado en varias ocasiones, yo fui de los fundadores del club Gregorio Luperón por allá por los años 64. La maestría de ceremonia me correspondió a mí desde esa época. El club Gregorio Luperón se fundó en el 68. Sí, para esa época. Sí. Y tú eres de la gente que no cambia, de que tu profesión por huevo, no cambia huevo por sal. No, yo siempre soy el mismo. No importa que tú no tengas económicamente lo suficiente, pero tienes la frente en alto, que vale más que muchos millones de pesos. Y el cariño a los periodistas y a los muchachos. Gracias, muchísimas gracias. Salvador Martínez nos llama siempre y es un fiel oyente. Los que se fueron de Puerto Plata, dicen Lozano, qué barbaridad. Sí. Daniel Díaz Alejo, cuando viene a Puerto Plata, se fue como en el año 63 o 64 por allá. Y trabajábamos juntos en la emisora. Pero cuando él viene no lo conoce nadie. Y una lumbrera como locutor. Y su historia en el show de mediodía. Pero cuando él se para en el parque, dice, yo no conozco a nadie me conoce a mí. Digo, ¿para qué te fuiste? Son tantos años, ¿verdad? Bueno, hemos conversado, Santiago, un mensaje final, tanto a la población, pero en especial a la clase periodística. Agradecerle a ustedes, sobre todo, esta cordial invitación que nos hicieron. Agradecerle a cada uno de ustedes por recordarse también que hoy es Día del Periodista y que nos han externado por distintas vías sus felicitaciones. Muchísimas gracias. A ustedes también, los que siguen este espacio, decirles que se mantengan ahí, que cuando escuchan acá se informan bien y no tienen noticias distorsionadas, porque los que realizan este espacio lo hacen de manera profesional, de manera que sigan en su ejercicio de cada día en este espacio y que cada día
¿qué pasa? Se agigante el marco de audiencia que ustedes han podido lograr a través de esta emisora. Bien. Bueno, muchas gracias, Lozano. Era la conversación tuvimos una conversación que me parece interesante. Ojalá que la podamos replicar. Así es. Esto nada más no es la historia, sino que está ligado con la historia, con la cultura, con la visión de este ejercicio. Yo estoy aspirando que algún día, como uno ha viajado a algunos países, que algún día las autoridades de Puerto Plata, por lo menos una sencillez, podría costar dinero, pero eso le daría la mejor plataforma a Puerto Plata de convertir el malecón de nuestra ciudad en el balneario del Caribe. Solamente tienen que desviar las aguas putrefactas que penetran desde la Poza del Castillo hasta Marapicá. Sí. Con eso es suficiente. Yo he visto puentes por debajo del agua, puentes por arriba del agua, claro, por muchísimas vías que ciudades avanzadas han hecho, de manera que yo creo que las autoridades un día deben ponerle a eso, y tendríamos en ese malecón, ya no tendríamos temporada baja, porque con la cantidad de gente que viniera a Puerto Plata, ahí podrían hacerse puertecitos de embarque de catamaranes, para ir para Maimón o para Sosúa, lugares de baño, miradores, porque tenemos el espacio, lo que falta es la mano del hombre. Y la disposición. Gracias a una vez más, don Santiago Lozano, periodista, locutor, maestro de ceremonia, presidente actual del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Puerto Plata. Así que ha sido un honor para nosotros haber conversado con usted. Gracias, don Santiago. Señores, y hemos llegado a la parte final de este programa, en su primera emisión al día con Puerto Plata, Santiago, porque tenemos la segunda emisión de 12 a 1:30 y la tercera de 5 a 7 de la noche. Así que lo dejamos hasta aquí, hasta el lunes, si Dios lo permite, y continúe con la mejor programación musical de la Reina o Radio Isabel de Torres, la 98.9 FM, para toda la provincia y un poquito más allá. Hasta mañana, hasta el lunes. La Reina 98.9 FM.